Hola, buenas noches. El día de hoy en Canal Legal MX tenemos una charla con dos destacadas activistas jaliscienses que forman parte de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria. Sus nombres son Elani Torres y Suria Romero. Vamos a charlar un poco con ellas para que nos aclaren temas de vital importancia y de sumo interés para la sociedad mexicana: la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Buenas noches, Elani y Suria, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola. Un gusto estar aquí. Buenas noches a todas las personas que nos ven. Espero que se queden un ratito. Va a estar muy interesante todo lo que les vamos a platicar. Excelente, muchas gracias. Pues quisiera comenzar por preguntarles, ¿qué es la violencia de género y qué es la violencia intrafamiliar? ¿Son términos equivalentes o son conceptos diferentes? Sí, bueno, igual y pudiera yo responder esa parte. Son términos que muchas veces se confunden o se utilizan como si fueran la misma, para lo mismo, pero estamos hablando de dos términos diferentes debido a que los sujetos de referencia a los que hacemos que están siendo violentados o que son víctimas de violencia, pues son diferentes. Cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, pues estamos hablando específicamente de niñas, mujeres jóvenes, mujeres adultas, mujeres adultas mayores. Y cuando hablamos de violencia familiar, antes llamada intrafamiliar o doméstica, pues estamos hablando que puede ser una violencia que sea ejercida en contra de una mujer, la madre, la abuelita, el abuelo, el hijo, la hija. Entonces de ahí parte la diferencia, ¿no? Además, entender que la violencia de género es esta violencia, la cual parece muy simple en el concepto, pero es esta que es ejercida en contra de las mujeres por el simple hecho de serlo, de ser mujeres, por el simple hecho de su género. O hay una discusión por ahí si es por el simple hecho de su sexo, pero nosotras apuntamos a que es debido a su condición de género. Suena muy simple, pero es complicado porque pues decimos como que por ser mujeres son violentadas, ¿no? Y ahí es donde parte toda esta división de la violencia de género, con estos tipos de violencias de género, como es la violencia psicológica, la violencia física, la violencia eh, patrimonial, económica, sexual y feminicida. Tenemos que la violencia de género abarca todos estos tipos y abarca diferentes modalidades, como lo son los espacios públicos y privados, pero puede ser las instituciones, pueden ser las escuelas, pueden ser el hogar, ¿no? Y vemos que esta violencia de género se puede manifestar en estos tipos y en estas modalidades, ¿no? Y por el simple hecho de ser mujeres, quiere decir que recae por esta condición que se nos ha asignado a las mujeres, es decir, el deber ser de ser mujeres, y nos violentan en ese sentido. No sé si por ahí iba un poco. Perfecto, sí, muy claro. ¿Algún ejemplo que nos pudieras dar, Elani, de en el hogar, por ejemplo, para quienes estamos casados? ¿Cuál sería una conducta que a lo mejor puede pasar inadvertida, pero que representa violencia hacia la mujer en el hogar? Hay una violencia de género que suele confundirse o que quizá ahí se contrapone, por ejemplo, entre de género y familiar, es por ejemplo la violencia económica que sufren las mujeres cuando entre parejas se decide que se queden en casa la mujer porque ella tiene que hacerse cargo de las cuestiones domésticas, del trabajo de cuidado, de limpieza, de atención a personas adultas mayores, de atención a personas enfermas, ¿no? Entonces, y esto en un principio pareciera que es una decisión, pero cuando viene impregnada de una serie de cuestiones culturales, como es decir, bueno, pues tú eres la mujer y a ti te toca quedarte en casa y a mí me toca traer el dinero a casa y yo te limito ese dinero o te limito la cuestión económica, te limito las decisiones del dinero que hay en casa, bueno, pues esa es una historia muy común acá en el Estado mexicano, ¿no? Claro. Es decir, las mujeres se quedan en casa, hacen la labor de cuidado, de crianza, de limpieza, los hombres traen dinero y pareciera normal, pero es una violencia económica porque entonces estamos restringiendo
pues su autonomía, su decisión, su palabra, ¿no? Entonces, ahí hay una violencia, podría ser familiar, pero es de género porque deriva de una cuestión cultural en la que se le asigna a una mujer un rol a partir de un estereotipo que se nos asigna por ser mujeres. Es por eso que es de género y podría pasar desapercibida o inadvertida por todas nosotras. Excelente, muchas gracias, muy reveladora esta nota. Para tomar una justa dimensión de la gravedad de este problema, no sé si tengan a la mano algunas estadísticas que nos pudieran compartir acerca de este tipo de violencia que acaban de explicarnos. Sí, claro. Hay una, yo les decía el Estado mexicano porque de verdad está de dar miedo. De los 25 países con mayor número de feminicidios, esto quiere decir de mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, en América Latina 25 países encabezan esa lista, ¿no? De los 25 países con mayor número de feminicidios, 14 son de América Latina. ¿Y cuál crees que es el primer país, el país que encabeza? No quiero Pues es, escuchar México. ajá, pues es México. Entonces, bueno, justo este es como el tope de la violencia de género, que digo, deriva en un feminicidio, en asesinar a una persona por el simple hecho de ser mujer. Ese es un dato. Otro es que asesinan 10.5 mujeres en México al día por el simple hecho de ser mujeres. Es decir, sabemos que también asesinan hombres o que también asesinan o mueren mujeres por diversas causas. Sin embargo, por el simple hecho de ser mujeres, 10.5 mujeres al día en México. También tenemos que 4 de cada 5 han sufrido acoso sexual y que por lo menos lo sufren 2 veces al día. Wow. Y esto es gravísimo porque de esas cuatro afirman sí haberlo sufrido 2 veces al día, y la quinta no significa que no lo haya sufrido, significa que probablemente normaliza esas conductas porque muchas personas las normalizamos y entonces no se ha dado cuenta que ha sido víctima de este tipo de violencia, que también es violencia de género porque la vivimos diferente los hombres y las mujeres, ¿no? Otra es que 3 de cada 10 mujeres sufrió un abuso sexual. Hablamos otra vez a nivel nacional. Que el 43.9% enfrentó agresiones de su pareja en su última relación. Ojo, esto también es muy importante, que es casi el 50% afirma haber sufrido violencia. Pero eso, volvemos a lo mismo, no significa que el otro 50% no lo haya sufrido, sino que normalizamos muchas conductas violentas y las normalizamos y las pasamos desapercibidas. Y bueno, también desde el 2015 se registran más de 900 feminicidios al año. Esto es por cifras oficiales del Estado mexicano. Sin embargo, hay organizaciones que se dedican a dar seguimiento a las notas rojas de feminicidios de mujeres y están hablando de una diferencia de 900 a casi 3.700, ¿no? Mujeres. Entonces vemos que por ahí también hay otro problema, que estamos hablando de unas cifras oficiales, acá las que yo estoy mencionando. Sin embargo, puede ser que el problema sea mucho más gravísimo del que estoy mencionando, ¿no? Wow, no, nos dejas fríos, Elani, escalofriantes estadísticas acerca de cómo se vive esta violencia en nuestro país. ¿Cómo se castiga actualmente en nuestro país este tipo de violencia que está desbordada contra las mujeres? ¿Qué nos podrías decir, Suria, acerca de eso? ¿Existe legislación que castigue este tipo de conductas? Sí, hay diferentes delitos que implican violencia de género. Por ejemplo, en Jalisco está la violencia familiar, que se persigue de oficio y pues es un delito que se considera grave y que se sanciona por medio de prisión y multas. La violencia comunitaria, o mejor conocida como acoso callejero, es una falta administrativa en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá. Bueno, otros delitos que implican la violencia de género son hostigamiento sexual,
privación ilegal de la libertad, violación, lesiones, amenazas y feminicidio, por mencionar algunos. Ok. Y, perdón, todavía falta trabajar en otros delitos que todavía no se visibilizan o no se tipifican, como la violencia digital y la violencia política de género aquí en Jalisco. A nivel federal ya está tipificada, pero necesitamos y confiamos que la legislación será armonizada. Ok, excelente. Entonces, si alguien de quienes ven este video sufriera este tipo de violencia, sufriera una agresión por el simple hecho de ser mujer, ¿qué pudiera hacer? ¿Ante qué instancias o autoridades puede acudir para dejar de sufrir esta violencia? Bueno, los institutos municipales de las mujeres brindan asesorías y también podría solicitar una orden de protección ante juzgados municipales sin necesidad de estas órdenes de protección. Duran 32 horas y se pueden renovar. Sin embargo, para denunciar, puede acudir ante el Centro de Justicia para las Mujeres, el cual en 4 días del año. Y pues esta institución atiende de manera integral a las mujeres que han sido víctimas de violencia y buscan evitar la revictimización que en muchas ocasiones han vivido las mujeres en otras instancias. Entonces, pues cuenta con un equipo multidisciplinario para poder pues llevar a cabo un plan de acción para que las mujeres dejen de sufrir este tipo de violencia. Ok, Surya, no sé si fui solamente yo, pero por si las dudas, creo que lo último que mencionaste, como que hubo un pequeño corte del centro al que pueden acudir, ¿nos pudieras repetir eso para cerciorarnos que en el video quede la información plasmada? Sí, ante el Centro de Justicia pueden denunciar y cuentan con un equipo multidisciplinario que brinda atención integral a una mujer que ha sido víctima de violencia. Está disponible los 24 horas del día, los 365 días del año, y pues hay especialistas de todo tipo para brindar atención jurídica, psicológica, médica. Pues es más que nada atención especializada para evitar la revictimización que muchas veces las mujeres sufren al acudir a otras instancias. Excelente. ¿Ese centro de justicia, dónde lo pueden localizar las mujeres? Bueno, hay en varios estados. En el estado de Jalisco contamos con el Centro de Justicia y en la mayoría de los estados cuentan con uno. Perfecto, excelente. Bien, al momento de presentarlas, adelantaba que ustedes forman parte de una asociación. Entiendo que dentro de los fines de su asociación, pues es ayudar a las mujeres frente a esta problemática. ¿Nos pudieran abonar un poco respecto de su asociación, repetirnos el nombre de la misma y a qué se dedican? Sí, claro. Bueno, Miguel, nosotras pertenecemos a una red que se llama Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria en Jalisco. Y esta, bueno, la fundamos en el 2018 después de una escuela de liderazgo político para mujeres jóvenes. Y es una articulación multipartidaria, multidisciplinaria, multisectorial y civil, ¿no? Esta nace con la idea de impulsar y defender los derechos humanos y políticos de las mujeres jóvenes principalmente. Sin embargo, conforme vamos avanzando, pues nos vamos dando cuenta que para ejercer derechos políticos, pues primero tenemos que ejercer otro tipo de derechos, los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y también abrir campo a una vida libre de violencias para que entonces las mujeres puedan pensar en ejercer sus derechos políticos. Entonces, nuestra agenda de incidencia como organización, pues es el primero, derechos humanos y políticos de las mujeres jóvenes. 2, participación política y liderazgos. Y 3, violencias en razón de género. Justo por esta parte que te decía que para que una mujer pueda hacer uso de sus derechos políticos, pues antes debería
atender otro tipo de situaciones de violencia, terminar con ellas y ejercer otro tipo de derechos, ¿no? Desde esta red procuramos dar seguimiento o canalizar a las mujeres que acuden a nosotras, a las autoridades competentes, a otro tipo de organizaciones que se dedican exclusivamente a atender violencias, porque nos llegan un sinfín de casos cuando trabajas en esta agenda de género y principalmente en el estado de Jalisco, siendo un estado tan diverso y tan grande en población, bueno, pues nos llegan muchísimos casos a nuestras redes, a todas las colaboradoras, a todas las integrantes de esta red. Entonces, lo que tratamos de hacer es, pues, si no está en nuestras manos, sí canalizarlas con autoridad competente, otra asociación competente, pero sí estar ahí, con ellas todo el tiempo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Les quisiera preguntar, ahora que en estos meses del 2020, de marzo a la fecha, hemos estado confinados sufriendo los efectos de la contingencia sanitaria del COVID-19, no sé si se ha agravado o se ha desarrollado algún fenómeno relacionado con la violencia de género en medio de esta contingencia. ¿Qué nos pudieran decir al respecto? Sí, claro. Entendemos todas las personas que pues, la cuarentena es una medida de prevención emergente para resguardar la salud de la población, ¿no? Sin embargo, también hay que tener muy claro que esta medida se ve diferenciada a partir del sexo y del género. Y sobre todo en un país como el nuestro, que ya dijimos ahorita algunas cifras, y se refleja de esa manera. Las mujeres y los hombres lo vivimos de manera diferenciada porque a las mujeres se les acumulan una serie de actividades que no a todos los hombres o no en mayor medida como a las mujeres a los hombres. Esto quiere decir que se le carga a la mujer, aparte de tener que hacer el home office, la crianza, el cuidado de terceras personas, el aseo y desinfección del hogar, el apoyar con las tareas escolares. ¿No ves por ahí a las mamás vueltas ahí locas entre que la limpieza y la comida y el home office y ayudarle a la tarea, porque ahora también además de mamá ya te hiciste tutora? Entonces, también hombres apoyan, pero es una carga que culturalmente se le asigna porque sí, casi parece que por default se le asigna a las mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí partimos que es una violencia que le llamamos triple jornada a las mujeres, porque estos trabajos son asignados por su género y que además no tienen una retribución monetaria ni significativa en el sentido de que no es reconocida. Es decir, a la mujer se le dice, bueno, es que te toca porque eres mujer, o bueno, es que lo haces porque eres una buena madre, porque si no lo haces, entonces eres mala. Y entonces sí tiene un costo social, pero si lo haces, no tiene un mérito público ni una vanagloria pública como si fuera otro tipo de trabajo público, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Y lo otro es que, con esto se acumula el estrés, se generan trastornos mentales como ansiedad, como depresión, y que si a eso le sumamos, o este es el escenario de una mujer que vive en una familia en donde no sufre violencia. Imagínate una mujer que ya viene sufriendo violencia familiar dentro del hogar y ahora tiene que estar confinada haciendo todo esto que ya dije y además está rodeada de su violentador todo el tiempo. Entonces esta violencia pues definitivamente se agrava, ¿no? Y tenemos también cifras de eso, y es que las llamadas de emergencia al 911 han aumentado el 60% desde que inició la pandemia, y que las peticiones de asilo, es decir, de que pues vengan por ellas y las lleven a un lugar seguro, ha aumentado en un 30%. Aquí en el estado de Jalisco también ha aumentado a tal medida que se tuvieron que implementar algunos protocolos por parte de las autoridades municipales y del estado, de las instancias de las mujeres, para que hubiera un código violeta, me parece, para que ellas pudieran llamar y que fuera más eficaz, decir, estoy código violeta, y entonces saber que hay que mandar una unidad especializada, ¿no? A tal grado llegamos ya en el estado de Jalisco. Entonces, nosotras decimos, y suena muy
pues es muy triste, ¿no? Que la violencia no está en cuarentena. Claro. Todos estamos en cuarentena, pero la violencia no. Y bueno, justamente por eso, desde la agrupación en la que estamos, en la red, elaboramos un protocolo de violencia de género y familiar en tiempos de COVID, ¿no? En este protocolo lo que hablamos es principalmente qué es la violencia de género contra las mujeres, cómo es que esta se ha incrementado durante el confinamiento, hablamos de cuáles son las causas de la violencia de género, cuáles son los tipos de la violencia de género, y les hacemos ver en el mayor número de láminas posibles de este protocolo que las mujeres tienen que entender que no es su culpa, que todas estas violencias han sido tan normalizadas tanto tiempo y se agravan con esta situación del confinamiento que puede llegar el punto en que nosotros nos sintamos culpables, ¿no? Entonces, esta parte también es como muy significativa de nuestro protocolo. También les decimos qué hacer en caso de ser víctima de violencia. Ya ahorita Surya lo explicaba perfecto, pero ahí les dejamos qué hacer en caso de ser víctima de violencia y además qué hacer si conozco a alguien que está siendo víctima de violencia. Es decir, si yo me doy cuenta que la vecina está sufriendo violencia familiar o de género, entonces ahí dice qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? También decimos a dónde acudir, al Centro de Justicia para las Mujeres, que ya bien lo mencionó Surya. Hablamos de qué son las órdenes de protección como medida para esta violencia. Y lo más importante es que necesitamos todos los contactos de emergencia del Estado, de todos los municipios, los estatales y, bueno, los nacionales. Es un protocolo muy amigable a la vista, muy digerible para que cualquier persona lo pueda interpretar. De hecho, si gustas, te podemos compartir la liga para que cuando subas este video, pues lo puedas postear Por por ahí, favor, sí, claro que sí. para que todas las mujeres puedan tener acceso a él y que esté al alcance de más mujeres. Y decirte que, bueno, tal fue el éxito de nuestro protocolo y más que el éxito, ha sido tan necesario este tipo de herramientas que ya se fue a más estados. Lo adecuamos para el estado de Baja California, lo adecuamos para el estado de Tabasco y lo adecuamos para el estado de Michoacán. De hecho, el Congreso de Baja California lo aprobó para que se difundiera de manera oficial desde el estado, ¿no? Entonces vemos justamente que realmente es una necesidad que derivó de esta emergencia sanitaria, ¿no? Y que justamente hay que estar muy pendientes de eso. Hay que entender que todo fenómeno social, bueno, es percibido y vivido de manera diferenciada por razón de género. Es decir, todos los hombres y las mujeres vivimos todo de manera diferenciada, justo esto que yo hago mucho hincapié a las cuestiones culturales, que esto no son asignadas de que somos pequeñitas y pequeñitos, ¿no? Y bueno, de igual manera, también ya en otro espacio, seguramente podremos platicar, que también elaboramos un protocolo de violencia digital, porque bueno, ahora sabemos que con el confinamiento, bueno, hemos, no sé, transformado un poco la realidad y nos hemos vuelto muy de estar al frente de las máquinas, de herramientas tecnológicas, digitales. Y bueno, con eso también, así como con el confinamiento se ha desatado la violencia de género, también con el uso de herramientas digitales, pues se ha desatado otro tipo de violencia, que es la violencia digital. Y ya en otro momento, pues sería bueno que platicáramos de eso. Perfecto, claro que sí. Nos quedamos con el compromiso de asimilar, digerir toda esta información que amablemente nos han compartido y con la tarea de leer más al respecto para regresar con ustedes a que nos expliquen sobre ello. Entonces, no quiero terminar esta charla sin felicitar ampliamente a Elani Torres, a Surya Romero, a Gabriela Álvarez, que no nos pudo acompañar, por echarse sobre los hombros estos compromisos sociales. En estos tiempos no cualquiera hacemos algo más que no sea lo que nos beneficia exclusivamente de forma individual. Entonces, conocer mexicanas que están dispuestas a invertir su tiempo para ayudar a las demás, pues nos enorgullece y nos llena de esperanza. Entonces, les agradezco muchísimo este tiempo que nos han compartido y quedamos a sus órdenes para seguir difundiendo este tipo de información tan valiosa.
Muchas gracias y muchísimas gracias Gracias. por la invitación y el espacio. No, de qué a ustedes. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.